nacimiento de tu hijo, ¿te gustarían varios días para estar en casa sin ir al trabajo y sin que te descuenten de tu salario? En México esto es posible, ya que los hombres trabajadores cuentan con un permiso de paternidad de 5 días laborables con goce de sueldo cuando nacen sus hijos y también en el caso de la adopción de un infante. Es un derecho que establece la Ley Federal del Trabajo como una obligación de los patrones para contribuir a una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Los permisos de paternidad tienen como propósito fomentar que los hombres tengan un papel más activo en el cuidado y la crianza de sus hijos para fortalecer su vínculo emocional y contribuir a un mejor desarrollo. Además de participar en el cuidado del recién nacido, los hombres pueden apoyar en las labores de la casa mientras la esposa o pareja se recupera del parto. Los permisos de paternidad también se otorgan en otros países, pero el número de días es variable según las condiciones y legislaciones propias. Hoy, en Diálogos en Confianza, hablaremos de la relevancia de este derecho de los trabajadores sobre sus beneficios y de las propuestas para ampliar el número de días en el país. ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Diálogos en Confianza. Martes de familia, yo como siempre le agradezco mucho el favor de su atención y espero que se quede con nosotros porque vamos a tener un tema súper importante y del cual debemos estar todos, absolutamente todos y todas bien enterados. Permisos de paternidad, un derecho. Ojalá los invitamos a que nos acompañe. Quiero agradecerle mucho a Magdalena Alejo, quien se encuentra en la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias, Magdalena, bienvenida. Y también le doy la bienvenida a Azucena Celis, que ya está muy pendiente de sus opiniones. ¿Cómo estás, Azu? Hola, Leti, bien, aquí ya muy pendientes. Justo les comentaba en la transmisión del Facebook Live que estamos en la transmisión en vivo en Facebook, Twitter y YouTube, muy pendientes de todos sus comentarios, preguntas, simplemente opiniones, y también a través del teléfono 55 51 66 4000 para que hagan llegar todas sus dudas aquí a los panelistas, Leti. Así es, vamos a estar de verdad muy pendientes y las vamos a leer todas. Quiero presentar a nuestros especialistas del día de hoy y voy a comenzar con Manuel García Garrido. Él es consejero nacional de la Asociación Mexicana de Dirección de Recursos Humanos. Él es doctor en Derecho de la Empresa y es socio de la firma Ibáñez Parkman. Bienvenido, gracias por estar aquí. Un gusto. El gusto es nuestro, muchísimas gracias. También le agradezco mucho que esté con nosotros a Mauricio Ariza. Él es maestro en Derechos Humanos, especialista en género, derechos humanos, masculinidades e inclusión laboral. Ya verá todo lo que nos va a decir. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Leti? Muy bien, Gracias. muy agradecida de que estés aquí. Igualmente. Gracias, muchas gracias. Y le doy la bienvenida, también le agradezco muchísimo que esté con nosotros Elena Cruz Alcalá, ella es Procuradora General de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Qué importante tema, ¿no? Bienvenida. Hola, Leti, encantada de estar aquí. Saludo mucho al auditorio de Diálogos en Confianza. Muchísimas gracias. Pues comienzo contigo. ¿Qué es el permiso de paternidad? Bueno, es un permiso que otorga el patrón, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, que otorga el patrón a los hombres que tienen un bebé, un recién nacido, o que adoptan a un infante. Este permiso consiste en conceder 5 días pagados a los hombres y básicamente es eso, ¿no? Para poder cuidar de sus hijos, de acompañarlos, está en el proceso también de la madre, pero son 5 días, eso es. Muy bien. Manuel, ¿qué ley lo establece y cómo surgió este permiso de paternidad? Pues mira, Leti, lo establece la Ley Federal del Trabajo, artículo 132, creo que fracción 27 bis. No soy muy codiguero, no soy de la Libre de Derecho, pero bueno, es por eso. Técnicamente es una reforma de 2012. O sea, es decir, curiosamente la ley del 73 ni la del 31, que es el antecedente de la ley del trabajo mexicana, no consideraban la paternidad como una condición para que los trabajadores tuvieran derecho de permisos con goce de sueldo. Imagínate desde dónde venimos, ¿no? Entonces, en 2012 se hace esta modificación, de alguna forma yo estuve cerca de este proceso legislativo y se vio la necesidad, y una de las discusiones era ¿qué tanto tiempo es suficiente? Evidentemente 5 días es muy poco, 5 días laborables. De alguna forma el racional es para que el papá pueda tener pues tiempo para estar en el arribo del bebé o del nuevo bebé, del nuevo integrante de la familia,
o de la bebé a, pues a la casa, ¿no? Ya que se establezca. Ya que se están estableciendo. Pero fue un tema complicado, un tanto controversial, porque si lo comparamos con lo que hay en otros países, pues estamos muy lejos. Entonces, es un derecho a nivel federal, es un derecho por ley. Si tú eres trabajador y tienes un hijo, estás teniendo un hijo, pues tienes todo el derecho de pedirle a tu patrón que te dé estos 5 días laborables. Hay una discusión, ahí es curiosa, porque la ley no te dice cuándo lo pidas. O sea, la ley te dice tendrás el derecho a los 5 días. Pero es curioso, lo pides al momento del alumbramiento, lo puedes pedir cuando cumplió los 18 años, lo puedes pedir al mes. Técnicamente la lógica, el sentido común nos diría que es cuando nace, ¿no? Pero es curioso, ahí hay una de las lagunas. Y por si fuera poco, y me aviento todas las lagunas muy simpáticas que ya me ha tocado ver en la práctica, son 5 días por alumbramiento o 5 días por niño. ¿Qué pasa si tengo triates? Puedo pedir 15 días. Yo diría que podrías pedir hasta 6 meses con triates, ¿no? O sea, pues poquito, pues 6 meses, Dios mío, adáptate, ¿no? Pero la ley te habla de 5 días por nacimiento de hijos. ¿Qué han hecho las empresas? Ahí entra un tema de discusión. Una empresa con sentido común, si tienes gemelos, normalmente te lo va a duplicar, ¿no? Justo te iba a preguntar, entonces sí te lo duplican. Pero como es a costo del patrón, ¿me explico? ¿Cuál es el quid aquí? El punto es, finalmente es quien absorbe el costo. Como es un derecho que tiene el trabajador, pero es un permiso con goce de sueldo, no lo absorbe el Estado, lo absorbe el patrón. Entonces es un tema de discusión. Entonces me ha tocado las dos vertientes. Oye, la ley dice 5 días, sean gemelos o triates, es uno, son 5 días, en fin, ahí está ese punto, ¿no? ¿Hay alguna situación, por ejemplo, de gravedad que pudiera aumentar estos días? Por ejemplo, si el bebé, la bebé está delicado de salud, si la mamá está delicada, ¿existe algo que puedas hacer para que sean más días si es que hay algo que pone en peligro a alguno de los dos? Hijo, legalmente no. Bueno, por favor, la procuradora. Mira, en realidad la ley solamente marca 5 días y es una obligación del patrón. Okay. ¿Qué es lo que sucede en materia laboral? Que se presta al diálogo, se presta a la conciliación y en ese sentido, si el patrón autoriza más permisos, por supuesto que se pueden dar. Y yo te diría que también a través de la negociación colectiva, a través de los sindicatos, hay empresas que han adquirido no solamente 5 días, sino hasta 1 mes de licencias de paternidad, que por supuesto los cubre el patrón, pero también estaría a discusión esta parte que comentaba Manuel, de si esto lo tenemos que llevar al ámbito de la seguridad social, donde hay aportaciones tripartitas del Estado, de los trabajadores y las trabajadoras y del gobierno, y entonces, ¿quién va a pagar esta cantidad? En el caso cuando lo hace la Seguridad Social, pues ya lo hace la institución de Seguridad Social. Claro. Y algo importante es que muchos padres se ven obligados, dependiendo la empresa, si la empresa, por ejemplo, tiene dentro de sus políticas de abstención o de incapacidad, por ejemplo, el de cuidados de personas adultas mayores o de enfermos o de enfermas o de tomarse un par de días, es decir, van haciendo una mezcla de los diferentes permisos, pero que siguen siendo eso, permisos a costa de el empleador, a costa del centro de trabajo como tal. Entonces, muchas veces cuando los padres quieren pasar estos días con sus hijos, con sus hijas, pues se ven haciendo como una cantidad de malabares, incluyendo pidiendo días de vacaciones, con los cuales se juntan ¿Y eso se puede? estos 5 días. ¿Se puede juntar esos 5 días y digo, no tomé vacaciones en todo el año para esperar este momento, aquí sí me tomo mis días? Como tal, sí lo puedes hacer. Puede. No es recomendable. Eso es cierto. No es recomendable que juntes tus vacaciones con los 5 días que tienes de permiso de paternidad, pero pues no hay ninguna negativa. ¿Pero por qué no es eso. recomendable? Porque se perdería el sentido de también el derecho al descanso. Exacto. Entonces, Pero pues si no tienes de otra y tienes que... Pues es que es curioso, aquí, como bien comentaban, hay acuerdos colectivos o políticas de empresa que sí permiten descansos prolongados por paternidad o por cuidado. Y tu pregunta fue en el contexto de si hay algo o alguna causal que pueda permitir prorrogar técnicamente el periodo. Legalmente, digamos, el rasero legal, no. Ok. O sea, básicamente es ese, son 5 días, se acabó, esa es nuestra realidad jurídica. Exacto. Sí, y tenemos que estar enterados pues de lo que es esta realidad, ¿no? Así que es. tenemos. Perfecto. Oigan, hicimos preguntas en redes sociales, ¿verdad? Sí, hicimos preguntas, tenemos algunos comentarios. De hecho, ya están llegando comentarios también, pero nos dicen, por ejemplo,
Aunque tienen realmente poco tiempo y son pocos los días, es fundamental que se ejerza para que se pueda ser parte e integrarse a lo que implica el cuidado, crianza, pero sobre todo establecimiento del vínculo. La pregunta fue, ¿sabes que los hombres trabajadores en México cuentan con un permiso de paternidad? Se les hizo esta pregunta en redes sociales días previos para ver qué opinaba la audiencia y que estuvieran pendientes de que se iba a tratar este tema este día martes. Ahorita les vamos a presentar una cápsula en un momento, pero les quisiera leer otros comentarios. Por ejemplo, una chica nos dice, en la empresa donde trabaja mi esposo le dieron 2 meses y medio de paternidad. Puede tomar 1 mes de corrido y el resto diferido. Fue de gran ayuda. Y creo que esto tiene que ver con la terminología que comentaban hace rato, que pues por ley los días mínimos son 5, pero la empresa puede dar más. Pero como es permiso, no implica que lo pague el Estado, lo paga el patrón. Claro. Entonces depende de la empresa qué tantas consideraciones tiene con sus empleados, ¿no? Tenemos otro comentario que nos dice Claudia Yolanda, hacerles partícipes de una labor que compete a 2, eso es equidad. También tenemos otro comentario que nos dice Diente de León, deberían de tener más días para que ejerzan la paternidad, además de cuidados paternos como a la mamá. ¿Cómo quieren que exista ese vínculo si es insuficiente el tiempo? Así es que, si les parece bien, vamos a ver esta cápsula que preparamos sobre esta pregunta que se hizo en redes. ¿Sabes que los hombres trabajadores en México cuentan con un permiso de paternidad? Veamos qué contestaron. Al preguntar en nuestras redes sociales, ¿sabes que los hombres trabajadores en México cuentan con permiso de paternidad? Estos fueron algunos de los comentarios que recibimos. Lisa Martí, ni deberían de tenerlo. Muy pocos hombres en México ayudan en la crianza de sus hijos. Los apoyos y beneficios deben ser para la mujer, que es la que siempre lleva a cabo la mayor parte de la responsabilidad. Diente de León, deberían de tener más días para que ejerzan la paternidad, además de cuidados paternos, como a la mamá. ¿Cómo quieren que exista ese vínculo si es insuficiente el tiempo? Claudia Yolanda Solís, hacerles participativos de una labor que compete a 2, eso es equidad. Ruth Martínez, lamentablemente son pocos y cuentan los días no laborables. Habrá que luchar por un cambio. Albany BP, un permiso que es un chiste y que no sirve de apoyo para la madre, quien también tiene un permiso de chiste. Ono Diana, sí, pero solo es de 1 semana. BRN San, tienen 5 días con goce de sueldo. Alejandra Boyer, no lo sabía. Arturo Díaz, es un permiso donde no deben estar trabajando desde casa, pues en algunos lugares les dicen que es home office. Interesantes estas respuestas, ¿no, Mauricio? Totalmente, y hay una que me llamó mucho la atención sobre el primero que dice, ni deberían. Ni deberían tener este permiso. Y justo ese punto se acaba de medir tanto en 2017 como en 2022 en la Encuesta Nacional sobre Discriminación en la ENADIS, en donde pues hacen un apartado de percepciones sobre qué tan de acuerdo tú estás con la siguiente afirmación. Y la pregunta entrecomillada o la afirmación entrecomillada es, las mujeres deberían de ayudar más que los hombres en el trabajo del hogar y de cuidados. Bajamos afortunadamente casi a un 15% de personas que están de acuerdo con dicha afirmación. No obstante, sigue siendo un porcentaje bastante grande, quienes, tanto mujeres como hombres, pues por todo este sistema de prejuicios y de división sexual en el trabajo, pues justamente siguen otorgando el trabajo de cuidados a las mujeres y a los hombres pues al trabajo productivo. Efectivamente, muy interesante. Y pues sí, porque al final de cuentas tendría que ser un trabajo de ambos, además de que de quitar pues la labor del parto y todo lo que implica para una mujer tener un bebé, y además pues también sacrificas muchas veces tus temas profesionales, personales, y pues muchas veces no nos queda de otra, O sea, y 5 días, digo, la verdad es que sí es muy importante también que se empiece. Sé que falta un largo camino, pero también es importante comenzar y también dejarnos estos prejuicios de, ay, no, ellos no ayudan, ay, no, pues hay que empezar. Así es. Y hay que empezar a visualizar que sí deben de ayudar y que si son esos 5 días, bueno, pues esos 5 días se deben de tomar en tiempo y forma, ¿no? Totalmente. Yo sí veo un tema claramente ahí, no sé llamarle cultural, de educación, la definición,
pero sí es algo que tenemos que trabajar mucho todavía en nuestro país. Yo tengo 2 hijas y te puedo decir que 5 días realmente no sirven. O sea, entre todo lo que implica, ¿no? El nacimiento de un hijo, los cambios en la pareja, la propia mujer, lo que físicamente le demanda, a ti como hombre en lo que te cae el 20, porque pues tú tuviste ahí los 9 meses viendo, literalmente, y un día te dicen, pues ya eres papá, ahora pues cárgala, y pues ahora qué hago, ¿no? O sea, es muy curioso, ¿no? Y sí, realmente ahí este involucramiento depende mucho, yo creo que también del acuerdo de pareja, y es indispensable, o sea, ese vínculo. Y les decía ahorita que pasaron la cápsula que tengo una anécdota curiosa en un cliente que da 3 meses de derecho de paternidad, que pues alguien tiene su hijo, avisa, van a ser mi hijo, pide el permiso 3 meses, y como al mes llega la esposa a quejarse, pues que había ido con los amigotes. Entonces que quería que le revocaran el permiso de paternidad al esposo y que no sé qué. Pero ahí un poco, por eso me dio risa el comentario de alguien en redes sociales. Ni se los deberían de dar a estos desgraciados porque no se van a involucrar. Pues ahí, ojo, más bien con quién te casas o con quién tienes hijos, ¿no? Porque pues por ahí va el primer punto, ¿no? Ese es un tema bien complicado. Después de eso ya me pasó. Solamente la empresa le dijo a la mujer, oye, pues con toda la pena, el derecho lo tiene, ya lo optó, pues yo no sé dónde ande, ni no se lo puedo quitar, ¿no? Pero eso ya es tiempo real lo que sucedió. Claro, y además digo, son situaciones que están, que existen, no se generaliza, pero al final de cuentas existen también este tipo de situaciones. ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Es suficiente? ¿Hay más por hacer? ¿Qué seguiría después de esto? Ya hay 5 días, ¿qué se podría analizar acerca de esta cuestión? Ok. Bueno, sí me gustaría abonar un poco al comentario de Manuel, porque precisamente el contexto, la realidad mundial, cultural, consiste en que los roles de cuidado siempre se han asignado a la mujer. Entonces, por eso pasa, o sea, sí puede ser una realidad segura totalmente. el hecho de que no hay como esta responsabilidad de muchos hombres en el cuidado, pero es cultural. Entonces, la idea de una licencia de paternidad es cambiar, romper esos estereotipos y empezar a generar otros de apoyo, de redes de cuidado reales, porque ¿qué pasa cuando no tienes realmente un valor, valor económico, me refiero a las labores de cuidado? Pues siguen generándose unas brechas de desigualdad terribles, ¿no? Y es lo que sucede, por ejemplo, con mujeres, que tú lo comentabas muy bien ahorita, pues que quieren tener hijos, deciden tenerlos, pero en el momento en el que quieren seguir con su vida laboral, no pueden porque se tienen que quedar a cuidar a los hijos. Y entonces ahí es donde viene esta brecha de desigualdad terrible, totalmente. que las licencias de paternidad pretenden empezar a disminuirla. Sobre la pregunta concreta que haces, yo creo que 5 días definitivamente son muy pocos. No sé cuánto sea lo estimado, pero hay países que tienen hasta 1 o 2 años, Sí. 3 años, dependiendo, ¿no? A lo mejor no te dan el goce de sueldo completo, pero tienes un 70%, un 60%, y hay quienes deciden hacerlo Ya así. sabrás si te conviene. Exacto, porque también si lo ves desde el punto de vista de las labores de cuidado, cuando una persona está enferma, pues cuando no tienes para pagar a una persona que lo cuide, también te quedas en las labores de cuidado. Y entonces hay que empezar a darle valor económico a estas labores. Por eso la licencia de maternidad es muy importante, pero también tiene que ser igual de importante la licencia de paternidad, porque todos estamos en el mismo barco de los cuidados. Y abonando a lo que dice la procuradora, el promedio de los países de la OCDE es de 8 semanas. México pues está sumamente por debajo. Generalmente los índices de la OCDE estamos desgraciadamente muy por debajo. Y la OIT recomienda de 90 a 128 días hábiles que se deban de entregar para el permiso de paternidad. Y en 2022 el IMCO sacó un estudio muy interesante que decía, se tiene que cambiar incluso desde la nomenclatura, o sea, cambiar de esta cuestión de licencia y permiso, porque pues justamente hay toda una concepción de que el permiso pues te sigo dando chance, ¿no? A pesar de estar en el 132, en la Ley Federal del Trabajo, y ya la licencia, pues como la procuradora lo comentó, trae toda una lógica detrás desde las aportaciones de las cuotas obrero-patronales, entre otras. Y una cuestión muy importante sobre lo que comentaban es que muchos hombres, por el mismo entramado machista, no hacen público en ocasiones que se están tomando estos permisos de paternidad,
¿Por qué? Porque piensan que va a resultar como un obstáculo para el desarrollo de su carrera más adelante. Una cuestión que por el mismo machismo en las mujeres sí se espera, que es todo lo de la penalización de la maternidad. Claro, por supuesto. Fíjense que yo tengo un primo que falleció su esposa al momento de dar a luz y tenía pues más niñas pequeñas. Y pues sí fue súper difícil, porque al final de cuentas, pues imagínate, se queda sin su esposa, se queda con la niña recién nacida, con otras dos pequeñitas, porque pues eran muy pequeñas. Y pues al final también hay situaciones pues muy difíciles que pues al término de 15 días tal vez ya estaba trabajando de nuevo, ¿no? Y son todas esas responsabilidades que tenían y que dices, ¿y de qué forma te pudieron haber apoyado en una situación tan difícil como esa? Pero bueno, para tramitar este permiso, ¿cuáles son los requisitos? Nada más que, o sea... La ley no dice nada, para no variar. No digo, hablando con claridad, la ley es también, no te podía regular tanto detalle. Ajá. Como sucede en la práctica es normalmente el padre avisa y ya dependiendo de la empresa le puede pedir o no el acta de nacimiento. Okay. Con el acta de nacimiento ya se considera suficiente y se detonan el permiso. Aquí también me ha sucedido, es que también la realidad supera la ficción. Nos pasó un padre que llegó y pidió permiso y a los 15 días pidió otro permiso. Ah, bueno. Pues. Obviamente no con la misma mujer, estaba teniendo dos hijos, no con la misma mujer, ¿no? Ya saben, De esos casos. de esos casos que casi no suceden, ¿no? Y pues la empresa, la consulta fue, ¿le debo dar el permiso? Pues si está reconociendo a los dos niños, la ley tampoco dice nada. Claro. Si tuviera un hijo cada 15 días, pues digo, si no, Digo, sería una exageración. Pero este caso que les digo fue real. Fue real. Presentó un acta de nacimiento y a los 15 días presentó otra y las dos actas reales. Sí. Entonces, pues tuvo dos permisos de paternidad seguiditos. Qué barbaridad. Bueno, pues ahí está, uno de tantos casos que existen. Oigan, ¿y son para todos los trabajadores de México? O sea, Todos los que estén en un régimen de seguridad social, del IMSS, obviamente lo que es trabajo burocrático tiene otras reglas, pero efectivamente para la ley del Seguro Social, para la ley federal del trabajo, o sea, si estás dentro de lo que es el apartado B, trabajador privado, sí. Muy bien. Tenemos una entrevista, no sé, ¿la mandamos ahorita o regresando del corte? A ver si... ¿Sí? ¿La mandamos? Bueno, vamos a ver esta entrevista con el abogado Jorge Sales Boyoli y escuchemos qué fue lo que nos dijo. La relevancia del permiso de paternidad radica en 2 o 3 factores importantes. El primer factor es en una tendencia mundial relacionada con la equidad entre hombre y mujer. Quien gana con los permisos de paternidad no solo son los hijos, gana el país, gana la economía y gana justamente la equidad de género en el ámbito laboral. Cuando el hombre y la mujer tienen por lo menos los mismos números de días para ausentarse con motivo del nacimiento de un hijo, estamos hablando de una sociedad más equilibrada y de un mercado laboral más equilibrado, porque permite que tanto varón como mujer puedan compartir las cargas que implica la llegada de un hijo. Cuando la mujer tiene un periodo más prolongado que el hombre, entonces en ocasiones la mujer pierde campo en el mercado laboral porque tiene que quedarse en casa. Y esto genera una desventaja desde el punto de vista de mercado laboral y que se amplió también para personas, hombres o mujeres, que adopten un infante. Este permiso se aplica en realidad y es un nuevo derecho, por llamarlo de alguna manera, y tiene aplicación. Lo que se discute mucho es que es un permiso muy corto comparado al que se tiene en otros países. Siempre ha ocurrido, la experiencia por ejemplo en Japón o en Corea, que son permisos de paternidad muy amplios, es que los hombres deciden no ejercer esos permisos completos porque sienten que pierden visibilidad en el mercado laboral y ponen en riesgo su trabajo. Muchas gracias al abogado Jorge Boyoli por comentarnos la importancia de este permiso de paternidad. Y vamos a ver qué nos están diciendo aquí en los comentarios en redes sociales.
Bueno, para empezar nos manda saludos Rogaciano a Manuel García, que está muy pendiente, que el tema le interesa mucho y apartó el tiempo. Muchas gracias. Tenemos otro comentario de una esposa, Mari Rosas nos dice, en mi experiencia fue de gran apoyo estos 7 días, que se convierten en 7 días, que le dieron a mi esposo en la empresa donde labora. Queríamos más, claro, siempre queremos más, pero me siento agradecida porque en los primeros días, que fue lo más difícil, estuvimos juntos. Muchas gracias por su comentario. Ofelia Chávez nos dice, por supuesto que la presencia del padre en cuidados del bebé es muy importante, en especial para apoyar a la madre. Ella misma nos pregunta, ¿este permiso también incluye a padres adoptivos? Ya se comentó un poco, pero se puede retomar regresando del corte. Ella dice, cuando nació mi hijo sin papá, al estar su adopción en trámite, no me concedieron la prestación de cuidados maternos. Bueno, esto ya es otro caso, ahorita se retoma. Mel Ross nos comenta, es una opinión, pueden preguntar por qué hacen leyes que nadie va a poder disfrutar o que algunos no quieren, pues ya depende de cada quien. Regresando del corte, vamos a leer más comentarios y se van a empezar a responder todas estas preguntas. Regresamos. Los hombres trabajadores tienen derecho al permiso de paternidad de 5 días laborables con goce de sueldo por el nacimiento de sus hijos y en el caso de la adopción de un infante. Fracción 27ª bis del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. Continuamos con el programa. Vamos a retomar una pregunta que nos hicieron antes del corte. Ofelia Chávez, ¿este permiso también incluye a padres adoptivos? De hecho, tenemos una llamada anónima que también es en esta referencia. En caso de ser padres adoptivos, creo que los días de licencia por paternidad debería ser más amplia con la finalidad de que fortalezca más el vínculo con un hijo adoptivo. ¿También es para padres adoptivos? En estricto sentido, sí. O sea, son 5 días para padres adoptivos. Aquí el punto es que la ley asuma que hay una pareja, o sea, padre o madre, o homoparental, hombre, mujer, mujer, o el género que tuvieren, y por eso se dan 5 días. El tema es cuando es una sola persona quien adopta. Ahí sea de cualquier género, en mi opinión, tendría que tener, y lo tiene, el mismo derecho que la mujer, ¿me explico? El tema es que la maternidad, biológicamente, pues es muy clara, es para el género femenino, es en este contexto biológico, y ahí el reto es cómo volverlo equitativo para estas nuevas realidades en donde puede adoptar pues distintos tipos de pareja, ¿no? Ok, justamente tenemos otra pregunta. Ofelia Acevedo, en la actualidad, ¿cómo nos educamos para una paternidad responsable? ¿Qué leyes protegen la paternidad en el hombre en casos de divorcio y laboralmente qué hacer y a dónde ir? Hay algunos tips. Gracias por esta información. Híjole. Bueno, sí. Si fuera el caso de que una persona, por ejemplo, puede morir la madre durante el parto, pueden pasar muchas cuestiones graves y ahí habrá que ver qué litigio estratégico podemos plantear o qué cuestiones podemos pedir para que una persona pueda estar dedicada al cuidado de los hijos, porque evidentemente si solamente hay una persona que se queda al cuidado, hay que buscar posibilidades. Para ello, cuenten, por supuesto, con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Ahí estamos para apoyarles en cualquier asesoría, en acompañamientos, en conciliación y en defensoría. Pueden acudir a nuestras oficinas. Aquí ya tienen los teléfonos, tenemos un correo electrónico, estamos en redes, tenemos una serie de mecanismos de comunicación en los que pueden llegar y estamos para apoyar a las personas trabajadoras, a todas. Y además lo vamos a tener también en nuestras redes sociales, por si alguien está interesado en ponerse en contacto con ustedes. Por supuesto, lo van a encontrar en las redes de Diálogos en Confianza. Sí, se queda ahí. Pero un tema muy interesante que comentabas es ¿qué leyes hay que proteja la paternidad? Salvo la opinión de Mauricio, que es expertísimo en el tema, ni una, ¿no? O sea... La Ley Federal del Trabajo, al final del día. Con hay tratados internacionales que ya entran en el artículo primero, ¿no? Para aquí yo creo que sí es muy interesante contextualizar, porque como hombre es uno de los temas, la Ley Federal del Trabajo menciona paternidad una sola vez. Una vez, que es lo que ya mencionamos. Efectivamente tratados internacionales, pero no están todavía, digamos,
llevados a la práctica cotidiana en este país. La realidad es esa, ¿no? Existen los tratados de la OIT, etcétera, ¿no? Pero eso es interesante porque, o sea, lo que quiero hacer notar es que hay mucho por hacer para que el padre también tenga estos derechos. Es decir, es un tema complejo porque ahorita, por azares de la vida, una muy buena amiga está en un tema jurídico muy complejo porque el papá le quitó a los hijos. O sea, el papá simplemente se quedó con los hijos. Pero es muy común también que la mujer de repente se quede con los hijos y se los niegue al padre. O sea, esto es un tema muy complejo, no solo el laboral, y yo vería que ahí sí hay mucho todavía por hacer, y lo que comentabas es muy interesante. ¿Cómo lograr medios expeditos para que circunstancias imposibles de prever en la ley, como es un padre viudo, como es un padre con su esposa en estado crítico de salud y que él tiene que hacer frente a las obligaciones familiares, pero no solo económicas? ¿Cómo protegerlo? Eso no existe en nuestro país todavía. Sería muy interesante que la Procuraduría se hiciera un litigio estratégico, que la podamos apoyar, siempre será un gusto en la MEDIR o en algún organismo empresarial, porque siempre hay, lo que comentaba Mauricio, el problema de fondo es quién paga. Claro. Y de hecho, yo sé que la Profedet ya marcó muchos primeras veces, ¿no? O sea, tuvo los casos en los cuales se reconocieron los derechos a dos papás, por ejemplo, que en este caso fue en Coahuila y ya fue hace varios años, y se han marcado demasiados antecedentes en cuestión de reconocimiento a diferentes derechos por viudez, entre otros. Y algo que comentaban ahorita es, y que sigue siendo también una laguna, es cuando es una familia homoparental, por ejemplo. En algunas empresas lo que se hace es que se establece la figura de cuidador primario y de cuidador secundario. Al cuidador primario le otorgan más días y al cuidador secundario le otorgan 5 días. Pero al final del día esto sigue perpetuando una especie de roles de género en relaciones conformadas por parejas del mismo sexo. Entonces, también ese sigue siendo un gran reto a pues rebasar, ¿no? Todos estos estereotipos y cómo van permeando en las leyes. Claro, porque al final de cuentas se le termina cargando más el trabajo Sí. a una persona. Entonces, pues estamos como igual, ¿no? Así es. Seguimos Una con las última preguntas. pregunta que tiene que ver con quién paga. Nos dice una persona de forma anónima, trabajo en un hospital público y aquí sí te dan los días, pero no te los pagan. Qué chulada. ¿No? O sea, me refiero Y pregunta, ¿qué se puede híjole. hacer para ¿Y que ahí nos qué se puede autoricen hacer? el pago de estos días? Digo, habría que ver el caso concreto. Está hablando de un hospital público, pero habría que revisar muy bien el caso y podemos ver qué se puede hacer, porque es lo que sucede digamos, para los trabajadores del apartado B, que son los trabajadores del Estado, es que no se precisa en la ley de los trabajadores del Estado los días que se tienen que dar para licencias de paternidad. Entonces, en materia laboral, cuando hay una laguna, aplica supletoriamente la Ley Federal del Trabajo, que es la que regula las relaciones de trabajo entre trabajadores y empresas, ¿no? Básicamente esa es la premisa. Entonces, ahí habría que ver el caso, buscar que se le den esos cinco días, y eso lo podemos hacer a través de la conciliación, sentar al patrón y al trabajador. Hay un Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y hay centros locales en donde en una mesa redonda se sienta patrón y trabajador, ponen el tema sobre la mesa. En este caso, no me dieron mi permiso de paternidad, y la idea es que ahí mismo se lo den, se los paguen y listo. Pero si no se llegara a pagar, entonces el patrón no llega a cumplir con esta obligación, entonces nos vamos a un juicio y ahí pues hay que revisar el litigio, ¿no? Los argumentos que vamos a poner con la idea de que se gane el caso. Claro. Entonces pueden acudir a estas oficinas que se abrieron de conciliación laboral y arbitraje. Sí, pueden, hay 44 oficinas del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral a nivel nacional, pero también hay centros locales. En cualquier caso pueden llamar a Profedet, los números 0800, hay uno 911 7877, y ahí pueden preguntar. Regularmente les canalizamos sabiendo el asunto, pues si están en materia local o en materia federal, los canalizamos y es ahí donde ya podemos ir viendo las competencias, pero en cualquier caso van a recibir una asesoría, que eso es muy importante. Muy bien. Por ejemplo, de un 100% de trabajadores, ¿cuántos piden este permiso? ¿O se tiene alguna estimación de cuántos pues sí lo llevan a cabo? El de los 5 días, Ajá. en mi experiencia o en las empresas que manejamos, te diría que prácticamente el 100%. El 100%, mira, los es un dato 5 días. interesante.
El dato curioso que comentaban en Corea o en Japón es que cuando es más extendido, se puede generar como una especie de percepción de dilución del hombre en el mercado laboral y por eso a lo mejor no pide el permiso extendido. Sé que en Canadá, por ejemplo, mi mejor amigo vive en Canadá, acaba de tener un hijo y a él le dieron el permiso por 8 meses y medio. Okay. O sea, a él su permiso de paternidad. Y que no fue coincidente con el de la mamá, sino la mamá tiene 12 y después él entra 100% a estar en este apoyo. La pareja se puede poner de acuerdo. Claro. O sea, ahí puede haber coincidencia o no, porque también lo que decían del cuidador primario y el cuidador secundario, la idea es que el bebé no esté solo. Efectivamente. Por lo que implica también para su desarrollo. Aunque sí existen estadísticas, ven que el INEGI cada efeméride saca a propósito del Día de la Madre, del Día del Padre, de tal. Sí. El comunicado del año pasado se documentó que en 2021, que ya vamos a ver el comunicado de este año, pues ya en junio, el 49% de los padres que tiene o tuvo algún hijo de 12 años o más se tomó la licencia de paternidad con goce de sueldo. Okay. O sea, ahí ya no están metiendo lo de licencias ampliadas, todo lo que comentaban ahorita que puede llegar a diluir, pero sí se cuentan con estadísticas, pero solo de aquellos trabajadores pues que se encuentran en la formalidad. Ah, muy bien, perfecto. Que es un tema muy interesante, el gran reto de la informalidad, finalmente, ¿no? Sin duda. Y bueno, en lo que hace a las estadísticas de la Procuraduría, te diría que no tenemos casos en los que los trabajadores lleguen a decir no me dieron este derecho, lo cual también te dice mucho que volvemos a lo que se mencionaba hace un momento, ¿no? La carga de los cuidados siempre va hacia las mujeres, los hombres regularmente no las toman o las desconocen o simplemente no se involucran, algunas veces por cuestiones culturales, como ya se dijo, pero el dato es bastante revelador. Estaba leyendo hace un momento que Japón, por ejemplo, que da más de 6 meses de licencia, uno de cada 20 hombres piden ese permiso. Entonces, ¿uno de cada 20? Uno de cada 20. Y en Corea, 1 de cada 6 lo piden. Entonces, los datos te siguen revelando que a pesar de que las licencias sean muy amplias, pues los hombres no las toman y lo importante es que empecemos a tomarlas, sí, ¿no? Es que se empiecen a tomar, que empecemos a generar esta cultura de igualdad. Claro. Y también tiene que ver con los incentivos que el Estado pueda llegar a dar en determinado momento. Ajá. Por ejemplo, en algunos países nórdicos como en Noruega o en Dinamarca o en Finlandia, el Estado da incluso estímulos a la familia por tener hijos. Claro, eso responde a otras dinámicas, como la baja natalidad que se ha venido observando de manera creciente. Y en el caso de México también algo pues preocupante, que no es de esta administración, sino es algo pues, de hace tiempo, es que incluso en comparación con otros países de América Latina nos encontramos en niveles bajos. Colombia acaba de aumentarlo a 2 semanas, ¿no? Por ejemplo. Venezuela da 14 días, que siguen siendo pocos días de manera general, sí, claro, ¿no? Y hay otros casos más, bueno, siempre también nos gusta compararnos con Estados Unidos, en donde por ley no se da. Ahí está el paternity leave, que es por empresa o por centro de trabajo. Entonces seguimos en esta cuestión que yo lo vería como se conjugan varios elementos. La cultura y el machismo, la poca disposición por muchos centros laborales de absorber el costo y también pues esta todavía falta de voluntad política de todos los niveles y órganos de gobierno. Claro. Ahora, sí hemos hablado y estamos yo creo que todos de acuerdo en que sí son pocos los días, 5 días son muy pocos, pero también es bueno aprovechar escuchábamos un testimonio que decía, sí, a mi esposo le dieron los 5 días y se convirtieron en 7 pues por la semana, ¿no? Completa sábado y domingo, y estamos muy agradecidos. Sí nos hizo falta más, pero también sirvió de mucho. Y es como empezar a cambiar ese chip, que de verdad, lo que yo decía hace un momento, podemos empezar. O sea, podemos empezar a entender que es un trabajo de ambos y entender también que sí nos puede beneficiar en esta equidad de género. O sea, entiendo que es poco, pero es un paso. Y tenemos que trabajar todos en ello, ¿no es así? Totalmente, y además sí existen estudios de cuando existe corresponsabilidad en el trabajo de cuidados y en el hogar, impacta económicamente para bien. Claro. O sea, aumenta el PIB de los países, aumenta la productividad en las empresas, aumenta, por ejemplo, hoy estaba escuchando también en la mañana cuando venía de camino, que cuando un hombre se tome licencias de paternidad, digamos, en el caso de permisos extendidos,
también puede ser la oportunidad para que otras personas o colaboradores con niveles más junior vayan absorbiendo nuevas responsabilidades y también vayan, digamos, de alguna forma desarrollando su carrera profesional. Ahora, algo muy importante a ver es que no solo se trata con que te doy los días y ya. Tienen que haber también, lo mismo con licencias de maternidad, procesos escalonados de retorno al trabajo, para que no sea solamente de un día para otro, te tomaste las licencias, ya regresaste y pum, no. Tiene que haber justamente estrategias en las cuales tanto hombres como mujeres y personas gestantes puedan justamente hacer estos procesos de manera gradual de la reincorporación laboral. Sí, que no llegues de lleno otra vez con todas las responsabilidades, ¿no? Así es. Adelante. Digo, eso que comentas, Mauricio, a mí me parece muy ad hoc, porque estamos en un momento en el que las empresas pueden también dar ambientes laborales felices, por llamarlo así. Ahorita tenemos una tasa de desempleo que es la más baja en toda la historia de México, y eso nos dice que ahorita se están mejorando las condiciones laborales. En el momento en el que se le dan las prestaciones a los trabajadores y las trabajadoras, en el que se otorgan estas licencias de paternidad, pues va a haber cierta reciprocidad por parte de los trabajadores, y eso al final pues nos conviene a todos, porque vamos generando una mejor sociedad en todos los aspectos. Totalmente, y quizás también nada más complementaría lo que dice la procuradora. Para los centros laborales es mejor ser preventivos que reactivos. Total. Y lo mismo, eso lo vimos con la norma de prevención de riesgos psicosociales en los espacios de trabajo, que al día siguiente salió la NOM y todo el mundo, mi protocolo no lo tengo, ahora construirlo, no sé qué. Y si lo haces de manera preventiva, pues justamente estás haciendo, pues ya estás viendo, bueno, estos costos van a ser los que voy a tener yo que absorber, esto es lo que yo voy a tener para ver en temas de ampliación en la política, en mis procesos de reingeniería interna. Y cuando se hace de manera reactiva, pues lo estás haciendo realmente nada más por cumplir, por una cuestión casi hasta punitiva que se pudiera ver. Entonces es mucho mejor que se haga de manera preventiva, además de que la buena parte de las certificaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero también varias certificaciones privadas, pues ya están tomando como un punto o un criterio estos permisos ampliados. Muy bien. Y ahí hay un tema interesante desde el empresariado. Efectivamente, México está en un momento de su mercado laboral muy curioso, entre los apoyos gubernamentales, las remesas, la informalidad. El mercado laboral está en un límite peculiar, porque no hay mano de obra, o sea, no hay mano de obra disponible. Y por otro lado tienes gente joven que ya no quiere tener hijos, o sea, ya no quiere tener tantos hijos. Entonces es un reto, porque este factor de atracción y retención de talento de los permisos parentales se vuelve interesante. Claro. El tema es cómo lo regulas, porque tiene costo, y todo lo que acaban de comentar, tanto regreso escalonado, como cuánto tiempo, si vas a dejar de plano de trabajar, o hacer una jornada reducida, con qué monto de salario. Es un tema que la iniciativa privada me queda claro que alcanza a ver. El punto medular es que lo ideal sería que fuera mediante una política pública, porque el gran reto, realmente el gran reto sigue siendo la altísima informalidad. Si no me recuerdo, estamos en un 55% de personas en la informalidad, ¿no? Por ahí. Era más gente en la informalidad que en la formalidad. Entonces es un reto complejo. Y ahí sí es entender la importancia que tiene la paternidad, la maternidad socialmente. Porque no es un tema solo laboral, no es un tema legal, es un tema creo que de política pública, ¿no? Así es. Bueno, pues vamos a ver este testimonio de un hombre que nos cuenta, pues él cómo pidió este permiso de paternidad. Pero antes de esto, ¿querías agregar algo, Selena? Sí, que estamos en un momento en donde los empleos formales están en el 64.7% en relación, o sea, más bien en contra del empleo informal, que está en un 35.3%. Eso es histórico en yo vi el dato del INEGI, decía 55, 45, pero bueno. Eso digo, está este es del INEGI, ¿no? pero del es un dato INEGI. histórico y es muy importante. A lo mejor la gente está teniendo menos hijos, como comentas, pero todavía hay mucha gente con hijos, y quienes sí los tienen, sí tienen que ejercer esos permisos. Y nada más para acotar una cuestión. Al final, ¿qué es lo que se logra cuando tenemos licencias de maternidad y paternidad más o menos asequibles, por llamarles así? Cuando vas a una entrevista de trabajo, muchas veces a las mujeres se nos pregunta, ¿vas a tener hijos? ¿Quieres tener hijos? ¿Estás embarazada? Y a los hombres, pues no sé, ni siquiera, No nos cruza. exacto, no se les pregunta. Entonces,
si tenemos licencias igualitarias, pues ya no va a haber necesidad de hacer esas preguntas porque hombres y mujeres cuando sean contratados más bien, pues se sabe que si tienen un hijo van a tener exactamente ahí los mismos días, ¿no? Esa es una cuestión que hay que ver, y leía también hace un momento un informe de la OIT que dice que a veces el sector empresarial pues prefiere seguir asumiendo las cargas de esta licencia, porque si lo asume la seguridad social, entonces ahí estamos hablando también de pérdidas económicas, por llamarlo así, de productividad para la empresa, porque entonces tendrías hombres y mujeres de lleno en las labores de cuidado. Que esa es una discusión que me parece crucial, que hay que generar. O sea, a lo mejor lo que decías, Mauricio, pues ir escalándolas, se llaman licencias parentales, entiendo, ¿no? Cuando vas, la mujer utiliza un tiempo, el hombre utiliza otro, y así nos vamos, pero la idea es que todos colaboremos. Esa es la idea, efectivamente. Bueno, ahora sí, vamos a ver este testimonio. Mi familia está conformada por mi hijo, mi esposa y obviamente yo, que tengo 32 años. Hace 5 años que nació mi hijo y en ese entonces no me quisieron dar mi permiso de paternidad. Me comentaron que solo era para mujeres ese permiso. Entonces mi jefe me comenta que si yo tomaba ese tiempo, corría el riesgo de que me despidieran del trabajo. Yo obviamente me moví con todas las personas posibles dentro de la empresa y me dijeron que ese permiso solo pasaba en las películas, literalmente. Obviamente sí la pasamos mal porque yo ni siquiera estuve en el parto de mi esposa. La gente me criticó demasiado y obviamente si yo no trabajaba no teníamos dinero para subsistir. En este caso, si yo faltaba un día, me lo descontaban y obviamente me afectaba mucho. Y si tomaba 3 días, me despedían del trabajo en automático. Cabe mencionar que mi esposa tuvo muchos problemas, a lo cual derivó que se fuera a vivir con su mamá y ella fue la que nos dio el apoyo en todo este tiempo. Yo únicamente podía estar sábados y domingos con ella y los lunes me regresaba para el trabajo. Hoy en día mis compañeros me comentan que las cosas han cambiado por completo, pero yo en ese tiempo fue totalmente diferente a lo que es hoy en día. Yo soy un hombre que no tuvo el permiso de paternidad porque me decían que eso no existía. Pues ahí tiene usted esta difícil situación que lo mencionábamos hace un momento, pues acudir entonces también a la Procuraduría en estos casos, ¿no? Claro que sí. Se puede ayudar, por supuesto, se hubiera ayudado pues a esta persona. Sí, e incluso, digamos, no dice mucho la ley, pero por interpretación también podríamos decir que se tiene 1 año para pedir este derecho de manera retroactiva. O sea, siempre hay mecanismos de apoyo. La otra cosa ya será que funcionen, ¿no? Pero la idea es plantearlos y ver cómo solucionar los problemas. Claro, este acercamiento tan importante que debe haber, por supuesto con la mamá, pero con el papá también es sumamente importante. ¿Qué beneficios trae para los hijos, para el papá, para la familia en conjunto? Pues estar todos unidos en estos momentos, porque además son muchos cambios. Claro, pues en primer lugar se van rompiendo estereotipos de género desde las tempranas infancias. Es decir, que un niño, que una niña, que un niño vea que el papá está justamente ejerciendo trabajo de cuidados en el hogar, pues nos va a ayudar eventualmente a revertir los datos que nos dice ahorita la encuesta nacional del uso del empleo del tiempo, del INEGI, en donde pues justamente las mujeres dedican al trabajo de cuidados el 67% de su tiempo y los hombres destinamos, y también me pongo ahí, por un 25%. 25%. Es una disparidad abismal. Y si desde las tempranas infancias están viendo justamente que los hombres están participando de manera igualitaria y equitativa en los trabajos de lavado, de cuidados, de crianza, pues lo que estás generando es una inversión a largo tiempo para ir generando sociedades más incluyentes, más justas y menos violentas. Claro, efectivamente. Azu, ¿tenemos comentarios? Sí, están llegando muchos comentarios. Vamos a leer un par. Por ejemplo, nos dice María Ángeles Galindo, 5 días de licencia de paternidad
qué pobre tiempo la ley otorga a los hombres. Una familia con un recién nacido o nacida requieren más tiempo para ajustarse y organizarse. También nos dice Rocío CH, bueno, eso de que están mejorando las condiciones laborales es un asegún, y lo pone entre comillas. Hay un comentario de Marina Valdés que justo ya se tomó en el bloque anterior, que ella dice, muchos hombres ni siquiera ayudan a la mujer en casa o en la crianza de los hijos. Ya se comentó esto. Si usted no alcanzó a ver toda esta parte del comentario, puede entrar a la aplicación 11 más y ver el programa desde el principio para que usted vea que efectivamente ya se habló de esto, se dieron ejemplos incluso. Tenemos otro comentario de Cristina Ramos. Bueno, primero le echa flores al programa, dice que excelente programa, muchas gracias. Y ella dice, en mi experiencia, el apoyo y contención que me brindó mi esposo cuando nacieron nuestros 2 hijos fue muy gratificante, ya que fueron por cesárea y necesitaba ayuda hasta para cargar al bebé. Pero lo más hermoso fue el vínculo tan grande que se desarrolló entre mi esposo y nuestro bebé. El permiso de paternidad es fundamental y debería ser más amplio. Y justo hace rato había llegado otro comentario donde decían que anteriormente, como no se les daba este permiso a los hombres, pues la mujer tenía que buscar a las primas, a las hermanas, si la mamá podía ayudar inmediatamente. Es más, comentaban que ni siquiera podían estar presentes durante el parto. Ahora es un vínculo muy hermoso que se permite socialmente hablando cuando se visibiliza que el padre tiene el derecho de estar presente en el parto y acompañando a pues la mamá y estar juntos durante pues por lo menos los primeros días de la maternidad. Así es, y como escuchábamos este testimonio cuando dice, mi esposa se tuvo que ir con mi suegra porque pues yo no estaba, ¿no? Y algo ahí muy importante y se viene comentando desde hace mucho es el Sistema Nacional de Cuidados. O sea, porque no solo se trata de tener los días por tenerlos per se. Muchas veces tanto madres como padres dependen de una red de apoyo. ¿Dónde lo dejo? Tengo una guardería cercana, tengo a mi abuelo, a mi abuela, a mi papá. Y no es la realidad de todas las personas. No, entonces ese es otro punto que también tiene que subirse a discusión. Efectivamente, no todos tienen pues esa facilidad de esa ayuda, de esa red. Ahora, también es bien importante decir que pues sí te dan 5, yo sigo insistiendo, te dan 5 días, pero el trabajo tiene que ser también, o sea, si tú no tienes ya pasaron esos 5 días, pues como papá tienes que seguir colaborando, porque también no porque trabajes, entonces, no, como ya regresé de trabajar, pues ya no te puedo ayudar, o sea, es un trabajo constante. Hacemos una pausa Sí. Y regresamos con tu comentario. Cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño por primera vez el dedo de su padre, lo tiene atrapado para siempre. Gabriel García Márquez, escritor colombiano. Muchísimas gracias, ya estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza. Y Selene, ¿querías agregar algún comentario de...? Bueno, es que Leti, comentaste que estas labores de cuidado por parte de los hombres tienen que expandirse no solamente a los 5 días, ¿no? Claro. Yo ahí agregaría que sin duda, pues es una labor de corresponsabilidad entre las parejas, ya sean hombres o mujeres o del mismo sexo, etcétera, pero se trata de que ambos asumamos esas labores y por ejemplo, yo he escuchado a muchas mujeres que tienen, o sea, trabajan y llegan a sus casas a seguir cocinando, a lavar la ropa, a hacer las cosas, y justo las labores de cuidado son esas, que alguien lava la ropa y la otra persona lava los trastes, pero cuidan a los hijos en igualdad de circunstancias, porque si no, nuevamente la carga termina cayendo sobre la mujer que sí tiene una licencia de maternidad, pero al final sigue asumiendo todas las labores porque va a trabajar y además de trabajar tiene que llegar a trabajar a su casa en las labores de cuidado, ¿no? Y nunca se termina. Exacto. Y al final de cuentas vas a trabajar, regresas a cuidar al niño y tienes que atender al esposo. Es la realidad de muchas mujeres. Pero Son tres jornadas. Justo ahí, exacto. Justo la idea es que no pase eso. O sea, que la licencia de paternidad sea el parámetro mínimo para que los hombres empiecen a asumir esas labores, pero hay que asumirlas en todo momento. No puede ser la responsabilidad únicamente para
para alguien Claro. del equipo, por llamarlo así, ¿no? Efectivamente, y pensar que ya pasaron mis 5 días de que te tenía que ayudar, ¿no? O sea, Sí, porque no es ayuda, se ve es exacto, por eso responsabilidad. te tenía que Corresponsabilidad. ayudar. Y entonces, pues como ya regresé a trabajar, pues ya Y algo te que- encargas de todo, ¿no? Claro. Que comenta la procuradora que es crucial es que esto es parte de un cambio cultural. No es de la noche a la mañana y la ley sola no lo va a solucionar. Claro. Tanto el sector privado como el sector público, pero también como la sociedad en su conjunto, todas y todos, tenemos poco a poco que ir fomentando esta cultura de corresponsabilidad, de equidad, de igualdad, de no verlo como te ayudo en casa o, ay, ya la ayudé con el niño, con la niña. No, compadre, hiciste lo que te toca, nada más. Y eso, pues sí, es parte de un proceso cultural, es parte de un proceso pues mucho más macro, pero es en donde todas y todos tenemos que ir poniendo nuestro granito de arena todos los días. Y es parte también de que de repente hasta las mujeres, sin querer o sin darnos cuenta, lo provocamos, ¿no? O sea, cuando de repente recibes ayuda de tu pareja y, ay, gracias por ayudarme, qué bueno que me ayudaste, ¿no? Entonces ya de ahí tú también estás fomentando que, pues que él piense que es un favor el que te hace y no es así. Y eso que comentan es muy interesante. Cuando yo tuve la oportunidad de estudiar el doctorado y ves los sistemas legales tan distintos que hay en el mundo, platicaba ahorita antes de entrar al foro que tuve la oportunidad de estar hace unas semanas en Arabia Saudita y ves sistemas legales con estas particularidades donde todavía su religión está tan involucrada en la ley positiva, en el derecho, es difícil de asimilar, sobre todo cuando pues ya tienes otros parámetros de consideración. El derecho simplemente regula realidades, no las crea. Entonces aquí vamos bajo esta lógica. Como bien comentaban, el derecho no alcanza a modificar la realidad. Tendríamos que empezar a través de un largo camino, políticas públicas, de educación, sensibilización, para entender que es un tema de corresponsabilidad. Pues es eso al final del día, ¿no? Es lo maravillosa la paternidad. Bueno, así ha sido para mí. Espero que para mis hijas también, ¿verdad? O sea, a ver qué opinión tengan ellas, ¿no? Pero Seguro que sí. esperemos que sí. Pero es un tema complejo y lo que comentábamos ahorita, creo que sí nos debemos mucho socialmente en una reflexión interna. Realmente qué necesitamos, qué es culturalmente el primer paso que tendremos que dar y poder entonces dar un marco jurídico en esa lógica. Porque está claro, lo discutíamos ahorita, hay iniciativas en el Congreso, siempre ha habido iniciativas de temas como este. El tema es qué realmente podemos consensar para que sea realizable, ¿no? Entre el sector gubernamental, patronal, el obrero, lo necesitamos. La realidad es que lo necesitamos. Efectivamente. Y pues sí, porque al final de cuentas, si son 5 días, si es un mes, si es un año, si son 3 años, si no se tiene la cultura, si no se tiene realmente la idea de que es un trabajo en equipo entre los dos, esposo, esposa, pareja, pues de nada va a servir tener tantos días y también no estás asumiendo la responsabilidad que te corresponde. Se va a ir de vacaciones el angelito. Exactamente, Sí, como claro. ya Oye, nos Leti, pero Se va a ir de también, por vacaciones. ejemplo, lo que decían, determinar en dónde comienza la corresponsabilidad de paternidad, porque pareciera legalmente que es al momento del parto. Pero nos está llegando, por ejemplo, un comentario donde nos dice qué se puede hacer en este caso. Una de mis compañeras de trabajo está embarazada, fue a revisión y se quedó internada. Le dijeron que es un embarazo de alto riesgo, está de por medio la vida de su bebé o la de ella. No tiene más apoyo que el de su esposo, pero a él en el trabajo le dijeron que no tiene ningún permiso porque no ha habido el parto. ¿Qué puede hacer? Wow. Digo, es muy complejo porque ya vimos que la ley únicamente establece 5 días. Habla sí del nacimiento o del proceso de adopción. Ahí yo diría que de entrada pues ya el permiso está corriendo para la mujer porque no va a salir de ahí hasta que esté de alta, pero existe la posibilidad de hablar con el patrón, quizá ahí sí pedir las vacaciones e insisto, la materia laboral se da a negociación y si el patrón ahí sí lo acepta, pues ya vamos de gane, ¿no? Digamos que para ejercer la ley son 5 días. Y por eso es importante que planteemos alternativas, ¿no? Es un caso bastante complejo, también sí, pues hay que hacer algo al respecto y podríamos explorar también en Profedet alguna posibilidad. Es complejo, pero también puede ser muy común, ¿no? O sea, Claro. Sí, es muy entonces común. eso es lo lamentable, que Exacto. también hay muchos casos de estos
que no se visibilizan y que al final de cuentas pues sí es muy difícil para ambos. Por supuesto. Ahí quisiera, ahora sí que estrictamente con la camiseta de abogado, soy normalmente abogado patronal, he sido abogado también de trabajadores, pero es un tema, sería muy interesante un litigio estratégico, como decía la procuradora Selene. Claramente la mamá está ya quizá, asumiendo que está en un régimen de seguridad social, en un proceso de incapacidad. Ella tiene ese derecho, la seguridad social estará cuidando a ella ya al bebé o a la bebé. El papá podría, pero aquí viene el tema donde por desgracia el sistema legal es lento, no solo en México sino en el mundo, interponer alguna forma de recurso legal en donde él pidiera esta exclusión, precisamente él. Los 5 días de paternidad todavía no sé si los voy a tener porque todavía no nace. Claro. Pues, obviamente con la condición del nacimiento del hijo, ¿no? Pero pedir un permiso de cuidador primario. Tengo que cuidar a mi esposa. Eso sería muy interesante. No está en la ley, pero en términos ahora sí que los tratados internacionales creo que podría ser explorable por ahí y sí acercarse a ese patrón, sensibilizarlo, porque como bien comentas, esto pasa y pasa a diario y tendríamos que como sociedad entender que es algo común, ¿no? Más allá de que se pueda prestar abusos o no, habría que encontrar una forma equitativa de poder apoyar estas realidades, ¿no? Efectivamente. Claro. Bueno, si les parece, vamos a la segunda parte de la entrevista que tuvimos con el abogado Jorge Sales Boyoli y regresamos. Respecto a la discusión de ampliar o no los permisos de paternidad en México, creo que la respuesta se tiene que hacer a partir de un análisis integral. Tendríamos que preguntarnos respecto de qué comparación queremos o no ampliar estos permisos de paternidad. La primera comparación obligada sería respecto de las licencias de maternidad o de las incapacidades de maternidad. Hoy las incapacidades de maternidad son mucho más amplias, mucho más largas que los permisos de paternidad. Entonces, lo primero que habría que plantear es si queremos cerrar esa brecha entre el número de días que tiene el padre, con el número de días que tiene la mujer, que son 6 semanas antes del parto y 6 semanas después del parto. Entonces, el permiso de paternidad, si lo comparamos con el de la mujer, es una brecha muy grande. Entendemos que la mujer debe tener un periodo un poco más largo por la cuestión del desgaste fisiológico que supone un parto y que el hombre no lo tiene, pero la brecha es muy grande. Entonces, la primera respuesta sería, ¿se debe ampliar respecto de la duración de la licencia de maternidad? Creemos que sí. La ley regula, la Ley Federal del Trabajo, de manera muy clara este derecho y esta obligación correlativa que tiene el patrón de otorgar esos 5 días. Quizá el único vacío legal, que es muy relativo, es a quién le corresponde pagar ese permiso de paternidad. La Ley Federal del Trabajo utiliza el término permiso de paternidad, no licencia ni incapacidad, y da la impresión que con esta precisión terminológica de permiso de paternidad queda muy claro que es con cargo al patrón. México, respecto de otros países en materia de permisos de paternidad, ocupa el lugar 34 de 41 en el ranking de la OCDE, que es el club de los países más ricos del mundo, por decirlo de alguna forma. Entonces México pues claramente está en los últimos lugares y esto no es nada de lo que debiéramos estar orgullosos. Mientras que en licencias o incapacidades de maternidad, México ocupa el número 24. Únicamente si tomamos en cuenta el número de días. Ya después caben análisis de cuántos de esos días son o no con goce de sueldo, pero este es el lugar que ocupa México en este tema de licencias. Pues ahí lo tiene usted. Muchísimas gracias. Gracias al abogado por esta entrevista. Y bueno, pues a nivel internacional sabemos que, lo volvemos a repetir, pues todavía nos falta mucho por hacer, pero ¿qué seguiría después de esto? Yo sigo insistiendo con esta pregunta, Azucena, porque pues de que debemos de dar el siguiente paso lo debemos de dar, ¿no? Sí. En materia, o sea, en materia laboral, en materia de permisos, ¿qué se tendría que hacer? ¿Cómo tendríamos que trabajar para que lleguen estas propuestas y para que se avalen y para que sean más días para los papás? Yo diría, se tiene que partir de un piso común y también depende mucho del contexto. Por ejemplo, estamos hablando a nivel internacional, pues también ver qué tanto se pueden meter otros sistemas como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que justamente se puedan generar
convenciones que al mismo tiempo pues sean vinculantes para los estados y por tanto obliguen a que se realicen algunas modificaciones, pero eso va a depender por geografía, por región, porque pues América Latina en eso es una región muy dispar. Tenemos Venezuela, tenemos Uruguay como los países, y Brasil me parece que son los países que más dan días de paternidad, pero entonces siguen manejando en esta métrica, en días. No hay alguno en los cuales se puedan medir por semanas, ¿no? Y pues en el caso de América Central, muchos países, incluyendo países de avanzada en materia de derechos humanos como Costa Rica, no contemplan, por ejemplo, la figura de días de paternidad, ¿no? Entonces nos encontramos en una cuestión muy dispar en cuestiones de regiones. Y lo decíamos hace rato, incluso en Estados Unidos, donde lo dejan a pues, la merced de el empleador el otorgar pues paternity leave. Canadá sí cuenta con una legislación mucho más robusta al respecto. Y pues bueno, hay algunos que ya también lo comentábamos, algunos países en donde lo que hacen es mezclar, por ejemplo, los permisos tanto de la madre como del padre, se van rotando. Hay en unos, por ejemplo, como es el caso de Noruega, que da 15 semanas en las cuales es con goce de sueldo, pero en adelante ya se quita el goce de sueldo, pero puedes seguir, digamos, como manteniendo tu puesto laboral. O sea, es un tema bien complejo. Lo que sí hay son estos estándares o días recomendados que ha hecho la OIT, que comentamos que es de 90 a 120 y tantos días, pero siguen siendo recomendaciones y pisos mínimos. Todavía se tiene que observar, pues, todavía las complejidades de lo que veamos al rato. Piso mínimo, ¿para quién? No es lo mismo que tú seas papá en un país, por ejemplo, que cuenta con todos los servicios y la infraestructura para hacerlo, que hacerlo en una nación en vías de desarrollo. O sea, también se tiene que observar el contexto particular de cada lugar. Ahora, en el Senado hay una propuesta para ampliar a 30 días estos permisos laborales con goce de sueldo, pero si así fuera, ¿quién cubriría el total de estos salarios? Porque de repente no entendemos cuando dicen, no, pues que entonces ya lo cubriría la Seguridad Social y entonces ahí, ¿cómo está? ¿Cómo se interpreta todo esto que muchas veces no entendemos las personas que no sabemos tanto de leyes? La discusión al final de quién paga es que, por ejemplo, una incapacidad por maternidad, el patrón ha venido pagando, en un mundo ideal, correcto, sus contribuciones a la seguridad social, el salario de la trabajadora, y cuando se da la maternidad, que la maternidad no es una enfermedad, pero amerita una ausencia por incapacidad, por lógica, pues por supuesto ahí la paga precisamente la seguridad social con los límites que la misma establece. La discusión de la paternidad es precisamente que hoy día los 5 días con goce de sueldo los va a pagar el patrón. 5 días de alguna forma pues es manejable en el sentido de que no va a ser tan común. ¿Cuántos hombres pueden ser papás al mismo tiempo en una empresa? No va a ser tan común. Hay datos estadísticos que no tengo, pero están y va a depender mucho incluso por región del país. De la mano con esto viene la discusión de si lo ampliamos a 30, 60, 180, los días que fueren, ¿quién va a pagar esto? Porque para el patrón puede implicar una doble carga. Si se me va un trabajador 180 días, no es que yo pueda sustituir sus labores con sus compañeros, tengo que contratar a alguien más. ¿Me explico? Ahí está un doble costo normalmente. Te me vas 180 días, 6 meses más o menos, técnicamente es... Ahí normalmente mi lógica, desconozco el detalle de la iniciativa en cuanto a esta parte del costo, es que normalmente esa licencia la tenga precisamente con cargo a la Seguridad Social, porque este trabajador ya pagó también cuotas, con límites, con lo que sea, ¿no? Por supuesto, también siempre el patrón podría estar en toda la libertad, como ya sucede, y lo platicamos ahorita un momento fuera de cámaras, que es muy común que las empresas transnacionales que operan en México ya den permisos de paternidad, pero con cargo a la propia empresa, no a la Seguridad Social, sino más bien bajan la política internacional, la aplican en México y eso es lo que sucede, lo paga la empresa. Entonces por ahí está esta discusión. La diferencia es que cómo se ve desde el empresariado cuando se va una ausencia prolongada que no me paga la Seguridad Social, yo voy a tener un doble costo, el salario del trabajador al que le estoy pagando, más aparte su suplencia, porque el trabajo lo necesito sacar.
Entonces, por ahí está esa discusión. Creo que es interesante. Yo creo que por ahí podríamos empezar, ¿no? Como para el siguiente paso que comentaban. La iniciativa de 30 días creo que es un buen avance, pero sigue siendo, pues, ¿no? Ahí es donde se quedan, ¿no? ¿Dónde nos quedamos, no? No sé qué opinen, pero... Y que además eso implicaría no solo una reforma a la Ley Federal del Trabajo, sino a la Ley de Seguridad Social. Es correcto. Es decir, tiene que ser un paquete de reforma, ahora sí que va modificando diversas leyes y diversas disposiciones para que no se quede corto, que es lo que hemos visto que ha pasado justamente con el permiso de paternidad en México. Entonces yo diría que se tiene también que observar desde este punto punto de vista, y que probablemente va a haber instituciones que van a tener que dar un seguimiento muy puntual, como la Profedet o la misma Secretaría del Trabajo, de que las empresas estén cumpliendo justamente el otorgar, pues ya no sería permiso, ya sería licencia. Ya es licencia, exacto. Y como mi pecho no es bodega, digo, ya que estamos legislando, ¿no? Pues me voy a aventar aquí un comentario, ¿no? El comentario sería que, por ejemplo, en otros países, estos cargos los paga el gobierno, pero no los desembolsa. ¿Qué significa? El patrón lo que hace es los deduce de su impuesto sobre la renta. ¿Me explico? O sea, es un tema de flujo. Pasa en España con los salarios caídos, que cuando, por ejemplo, tarda más de 6 meses el juicio, se pagan los salarios caídos con un tope, pero a cargo del erario, porque el patrón los deduce el impuesto sobre la renta. Esa puede ser una buena solución, es decir, a ver, los pago yo patrón, pero los deduzco, ¿me explico? O sea, deduzco ese 100% del costo. Por ahí podemos encontrar fórmulas, pero bien comentaban, es un paquete de reformas laboral, de seguridad social, fiscal, que sí requiere voluntad política, sin duda, porque se tocan dineros del erario, intereses de los patrones, de los trabajadores, sindicatos, ¿no? Se necesita un trabajo en conjunto. Sí, y sobre todo estudiado, ¿no? Claro, por supuesto. Azu, ¿tenemos preguntas? Tenemos comentarios, llegan de todos tipos de comentarios, preguntas, opiniones. Por ejemplo, está muy pendiente aquí Yacina Barbieri a los comentarios del abogado y dice, tal vez deban revisar los legisladores las leyes de países europeos donde hay más conciencia de esta necesidad. Para hacerla más eficaz es muy necesario tenerlo aquí en México. Pues sí, es lo que se está comentando. Otro comentario de Marina Valdés en relación a que ya cada vez las nuevas generaciones quieren tener menos hijos. Ella opina, la vida siempre ha sido cara, lo que pasa es que ahora ya no quieren tener responsabilidades ni obligaciones. Bueno, por eso se mencionaba hace rato, fíjate con quién tienes a tus hijos, porque es una corresponsabilidad que implica, pues sí, un compromiso para toda la vida. Tenemos otro comentario, Dolores Mesa nos dice, es muy importante que los papás se involucren en el cuidado de los bebés, qué bien que les den unos días para ello, pero también que se involucren en este cuidado a los infantes al llegar a su casa después de una jornada de trabajo. Tenemos otro que dice, Sara Alelí, no sabía de este permiso, pero me da mucho gusto saber. La relación de los padres con sus hijos es muy importante, lo digo por experiencia. Mi papá siempre estuvo involucrado conmigo y sabía todo de mí y eso hizo una relación muy especial y buena. Ahora quiero invitarlos a que veamos un testimonio que se le hizo, bueno, de manera anónima a un hombre que nos comenta cómo vivió su petición de este permiso de trabajo y las complicaciones laborales y personales que le llevó. Vamos a ver lo que nos cuenta. Hace un año nació mi bebé. Mi esposa me pidió que pidiera un permiso de paternidad. Sí me lo dieron, pero tuve muchos problemas por ello. Mi jefa me hacía mucha burla que ese permiso solo lo pedían las mujeres. Y se encargó de contarle a toda la oficina que pedí ese permiso de paternidad. Solo me dio 4 días, me trajo más problemas que beneficios, ya que en 4 días no pude hacer mucho por mi esposa. Estuve el día de su parto y 3 días con ella. Prácticamente no ayudé en mucho y no cambió nada. Mi jefa me comentó que nunca había visto un hombre pedir permiso de paternidad. Ella me dijo que podía tomar más días, pero se me iban a descontar, directo de mi nómina. Si faltaba más de 5 días seguidos, me quitaban los bonos que me da la empresa. Era ponerlo en una balanza, estar con mi esposa y mi hija, o tener dinero para todo lo que se venía. Hoy pienso que pedir este permiso fue una mala decisión, porque prácticamente mi jefa se volvió mi enemiga
y en realidad no hice mucho en casa. Fue una mala decisión el permiso de paternidad, pero no me arrepiento de ser padre, porque es lo más bonito que me ha pasado. Pero creo que sí falta mucho en México sobre este tema, no solo a los nuevos padres, a las empresas y a los jefes. A mí me sorprendió mucho que mi jefa, siendo una mujer, me haya hecho pasar todo esto, porque uno pensaría que una mujer apoyaría esto, pero en mi caso no fue así. Bueno, muchas gracias. Este testimonio anónimo que abren sus experiencias para compartirlas aquí, es muy importante conocerlas. Al respecto hay otro comentario anónimo también en redes que nos comenta que a él lo han contratado durante 7 años por contratos mensuales. Su jefe directo sí le dio permiso, pero de un solo día, con la condición de que no se enterara el secretario directivo, ya que los de honorarios no tenían o no tienen los mismos derechos que los sindicalizados. Son situaciones reales que viven todos los días las personas que laboran. Y hay hombres pues que sí quieren apoyar y que saben que tienen que estar y que incluso conocen que tienen este derecho, pero pues los patrones no se los otorgan, ¿no? Tenemos otro comentario de Maribel Acevedo que dice: cambiemos el discurso común, no es ayuda, es responsabilidad compartida. Ya lo habíamos comentado, muchas gracias por su opinión. Alex el Scout nos dice: la presencia de mi padre fue maravillosa y hoy con esta ley reafirma a la familia y su importancia, que los primeros días son esenciales. Es muy bonito que los hombres participen en estos temas porque los involucra de todas las maneras sociales, ¿no? En opiniones y sobre todo en acciones. Nelly Castillo dice: muy acertado el comentario del abogado Mario, equidad entre padres y madres, ambos deberían tener los mismos días de permiso por paternidad y estos días deberían de ser un poco más. Regresando, más del tema. El hacer el padre por su hijo es hacer por sí mismo. Miguel de Cervantes, escritor español. Es un permiso que otorga el patrón, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, que otorga el patrón a los hombres que tienen un bebé, un recién nacido, o que adoptan a un infante. Esto consiste en conceder 5 días pagados a los hombres, ¿no?, para poder cuidar de sus hijos, de acompañarlos, de estar en el proceso también de la madre. Lo establece la Ley Federal del Trabajo, artículo 132, creo que fracción 27 bis. Técnicamente es una reforma de 2012. O sea, es decir, curiosamente la ley del 73 ni la del 31, que es el antecedente de la Ley del Trabajo mexicana, no consideraban la paternidad como una condición para que los trabajadores tuvieran derecho de permisos con goce de sueldo. Es para que el papá pueda tener pues tiempo para estar en el arribo del bebé o del nuevo integrante de la familia o de la bebé pues a la casa, ¿no? Es un derecho a nivel federal, es un derecho por ley. Si tú eres trabajador y tienes un hijo, estás teniendo un hijo, pues tienes todo el derecho de pedirle a tu patrón que te dé estos 5 días laborables. Pero como es a costo del patrón, ¿me explico? ¿Cuál es el quid aquí? El punto es, finalmente es quien absorbe el costo. Como es un derecho que tiene el trabajador, pero es un permiso con goce de sueldo, no lo absorbe el Estado, lo absorbe el patrón. Entonces es un tema de discusión. Muchas veces cuando los padres quieren pasar estos días con sus hijos, con sus hijas, pues se ven haciendo como una cantidad de malabares, incluyendo pidiendo días de vacaciones, con los cuales se juntan. Como tal, sí lo puedes hacer. No es recomendable. Eso es cierto. No es recomendable que juntes tus vacaciones con los 5 días que tienes de permiso de paternidad, pero pues no hay ninguna negativa. Porque se perdería el sentido de también el derecho al descanso. Con mujeres, que tú lo comentabas muy bien ahorita, pues que quieren tener hijos, deciden tenerlos, pero en el momento en el que quieren seguir con su vida laboral, no pueden porque se tienen que quedar a cuidar a los hijos. Y entonces ahí es donde viene esta brecha de desigualdad terrible,
que las licencias de paternidad pretenden empezar a disminuirlas. Hay que empezar a darle valor económico a estas labores, por eso la licencia de maternidad es muy importante, pero también tiene que ser igual de importante la licencia de paternidad porque todos estamos en el mismo barco de los cuidados. Muy buenos días. El nacimiento de un hijo es uno de los momentos más importantes en la vida de una persona. Además de ser una experiencia emocionalmente muy intensa, también tiene implicaciones en el ámbito laboral. Los padres tienen derechos laborales que les permiten dedicar tiempo a la crianza de sus hijos, lo que es crucial para el bienestar de la familia y para el desarrollo del niño. Las leyes laborales establecen un periodo de licencia por paternidad que permite a los padres ausentarse del trabajo durante un tiempo para que puedan cuidar a sus hijos recién nacidos. Este periodo varía según el país, pero en general se sitúa entre 1 y 6 semanas. La presencia paterna no solamente contribuye al cuidado físico del niño, sino que también tiene un impacto positivo en su desarrollo cognitivo y emocional. Además, compartir las responsabilidades de la crianza permite a la madre tener un mayor apoyo y tiempo para poder recuperarse del parto. A lo largo de la historia, la figura del padre ha sido vista como un proveedor económico o protector. Sin embargo, en los últimos años hay un cambio en la forma en que se percibe su papel en la familia. Ahora ya se reconoce que es un miembro importante y activo en la crianza y en la educación de los hijos. El Código Civil Federal establece que los padres tienen la obligación de velar por el bienestar de sus hijos y de participar en su educación y en su desarrollo. Además, también reconoce el derecho de los padres a estar presentes en la vida de sus hijos, incluso en caso de separación o de divorcio. Es importante que se siga trabajando para garantizar los derechos de paternidad en México, tanto en la legislación como en la práctica. Y esto implica una mayor sensibilización sobre la importancia del papel del padre en la crianza, así como la eliminación de los obstáculos que impiden que ejerzan plenamente sus derechos. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, gracias Marisa Escribano, te mandamos un fuerte abrazo. Y justo esto que nos mencionaba Marisa y que por supuesto lo hemos venido hablando a lo largo del programa, el próximo martes vamos a hablar del tema Papá es el que cría, entonces los queremos invitar también para que nos acompañen, porque pues sí, sin lugar a dudas existe esa presencia valiosa del papá, que muchas veces no es el papá biológico, sino se convierte en el abuelo, el tío, y existen muchas situaciones por las que un papá se pueda ausentar, pero por ejemplo esa del trabajo es una de ellas. Cómo de repente se piensa que el papá va a ser el proveedor y él es el que trabaja y vive tan alejado de sus hijos. Entiendes que piensan y que así es, pues estoy trabajando por el bien de la familia, pero ¿qué hay de ese contacto que es súper importante entre papá e hijos? Entonces, ojalá nos acompañen el próximo martes con este tema. Papá es el que cría, y pues también que nos escriban, que nos comenten ustedes qué tal ha sido su relación con su papá, si es su papá biológico o si es por crianza, y bueno, vamos a estar muy, pero muy pendientes. ¿No es así, Azucena? Sí, así es, y de hecho están llegando varios comentarios de nuestra audiencia que están muy al pendiente del tema, y nos llega uno que dice, de manera anónima, mi compañero del trabajo pidió su permiso de paternidad y el jefe lo expuso y los otros hombres se burlaron, aún así tomó sus días. ¿Cómo es posible que haya un ambiente de machismo todavía en esta época, en los ambientes laborales? Bueno, en todos lados, pues, pero ¿cómo es posible que se burlen, critique ¿no? esta situación? Además, querías tú agregar algo, Azucena, que viene muy a colación también con este testimonio que escuchamos hace un momento, cuando dijo, me arrepentí de haber pedido este permiso. Sí, decirles a las personas trabajadoras, en concreto a los hombres, que la licencia, el permiso de paternidad que se establece en la ley no está a discusión. O sea, eso sí lo tienen que pedir, sin tajo de se van a burlar de mí, eso hay que pedirlo.
es una obligación para los patrones y si no se cumple, hay multa para estas personas que no lo satisfacen, por decirlo así. Y por otra parte, también se mencionaba en el video anterior al corte que muchos trabajadores, en el caso del que hubo, lo que decía es, me daba miedo pedir el derecho, ¿no? Y yo les quiero decir a toda la audiencia que muchas veces el desconocimiento de los derechos pues nos hace no acceder a ellos. Pero incluso ante el miedo, ese miedo se va quitando cuando los conocemos. Para ejercer cualquier cosa en la vida hay que saberla, ¿no? Hay que saber de qué se trata. Y en el tema de los derechos, conózcanlos. Es muy importante saber de qué estamos hablando en materia laboral. Y la verdad es que la ley laboral es bastante... se inclina mucho por las personas trabajadoras, les apoya y entonces también hay instituciones que están detrás de los derechos laborales para protegerlos, como es el caso de Profedet, así que no sientan miedo, acudan a Profedet que estamos para apoyarles. Selene, te cambié el nombre, discúlpame. Sobre los comentarios ahorita que leía Azucena, por ejemplo, hay un estudio de la revista Harvard Business Review de la Universidad de Harvard, en donde justamente comenzaron a analizar, que salió en 2018, en inglés se llama The Masculinity Contest Culture, que en español sería como la cultura de los concursos de la masculinidad, de cómo estas ideas machistas permean en la cultura organizacional a través de 5 normas no escritas, que es el perro fuerte se come al perro débil, no demuestres emociones, prioriza el trabajo 24/7, es decir, cómo todas estas actitudes de machismo que están allá afuera, en muchas ocasiones los hombres lo ven como un mecanismo para ir más rápido en su crecimiento laboral. Entonces, pero ya se ha comenzado, digamos, a estudiar cómo estas conductas de machismo también se van implementando al interior de los centros de trabajo. Y fíjense, yo ahí creo que es muy valioso lo que comentan, reconociendo la labor que hace la Profedet, porque realmente sí acérquense. La Profedet se hace una gran labor y no es porque esté aquí la Procuradora. Yo soy muy crítico cuando tengo que serlo, pero reconozco que tienen una gran labor, sobre todo a favor de los trabajadores. Si te pasa eso con tu patrón, acércate, exige tu derecho, que te venga guango si te van a criticar o no. Siempre, nunca vas a tener, como ya sabes, a nadie contento con lo que hagas, entonces haz lo que tu conciencia te diga. Yo en mi experiencia personal, mi hija mayor, Bel, tenía yo 33 años cuando nació, fue en 2007, este permiso no existía. Y la otra nació en 2011, Leire, y tampoco existía. Pues, ¿qué hice? Me tomé los días, de todos modos. Por supuesto me criticaron. Lo que están comentando, eso lo viví en carne propia. Pues, ¿por qué se toma días si él no es la mamá? Pues porque soy el papá. Bueno, eso me dijeron. No, no es cierto, no, pero bueno, realmente soy el papá. Recuerda que padre es el que cría. Padre es el que cría, es decir, un programa de en 8 días, ¿verdad? Qué buen detalle, o sea, no estaba en la ley, pero... Yo me los tomé. Por supuesto. O sea, y es curioso, y la crítica existe, y estás hablando de un nivel profesional donde a mí se me hace increíble que alguien te pueda criticar por tomarte días para atender a tu hijo, o sea, es inadmisible, o sea, se fuera de mi contexto, ¿no? Pero bueno, tómate los días, es tu derecho, y si no, ve a la Profedet. Y que tú no hiciste caso, pero hay muchos hombres que sí los lastiman. Sí, claro. Y además, sí, claro. esto es parte justamente de toda esta estructura del pacto patriarcal de hombres también, en ocasiones agrediendo a otros hombres. Sé que ahorita que el caso que vimos pues fue de tener una jefa y que la jefa pues no respetó esos derechos laborales, pero no deja de ser estos estereotipos y estos roles de género en cuanto al trabajo de cuidados, en cuanto al trabajo productivo, y lo entrecomillo, porque también el trabajo de cuidados también es productivo. Por supuesto, por supuesto. ¿Seguimos con más preguntas? Sí, tenemos otra pregunta. Nos dicen aquí, ¿a los cuántos días de estar trabajando puedes pedir este permiso? Es decir, ¿se tiene que tener alguna antigüedad de meses, un año, si eres eventual? ¿Cómo ocurre? Es una buena La ley no lo señala. O sea, en realidad, si una persona entra a trabajar hoy y a la siguiente semana nace su hijo, en principio estaríamos en el supuesto de poder brindarle esa prestación. Muy bien. Bueno, en Twitter nos habían dejado un comentario, pero me gustaría retomarlo. Esto de que le dieron los días, pero le encargaron home office. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué se puede hacer? Es un despropósito. O sea, es decir, claro, legalmente son 5 días con goce de sueldo para paternidad. O sea,
Ese es el enfoque, no home office, no pendientes, no descanso, o sea, no descanso, bueno, pues, quien haya sido padre sabe que no vas a descansar, es un día de muchísima actividad, pero técnicamente hablando, que te encarguen home office, o sea, es un o sea, no es correcto, punto, ¿no? Entonces ahí se tiene que hablar con el jefe y decirle, oye, es que esto no aplica. No aplica, ¿no? Sí, no, porque el home office sigue siendo trabajo. Es trabajo, y Por esto supuesto, es la licencia de paternidad. ¿cuál es la Sí. licencia? La idea es hacerse cargo de otro trabajo, ¿no? Que es el cuidado del menor y proteger al menor, que esa es la idea. Ya lo otro, pues, está invadiendo la esfera del permiso. Claro. Y Selene, esto que tú mencionabas hace un momento de que tenemos que conocer la ley, tenemos que saber nuestros derechos, pues esto es un claro ejemplo de, pues muchas veces no lo sabemos, no nos enteramos y creemos pues que así tiene que ser y que pues ni modo, no me dieron permiso, pues voy a tener que trabajar desde casa, ¿no? Pero es por lo mismo, ¿no? Deberíamos de todos estar enterados de nuestros derechos, porque entonces ¿cómo los podemos exigir si no lo sabemos? Totalmente. Y los patrones de sus obligaciones también. Por supuesto. porque También voy Sí. a poner ahí que hay muchas veces en empresas más pequeñas que hay este desconocimiento. Exacto, entre comillas, ¿no? De sus Porque, obligaciones. Exacto. Exactamente. Bueno, pues hay mucho cuidado y pues acudan, por supuesto, a la Procuraduría porque sí es muy importante también recibir esta asesoría y esta ayuda que muchas veces también no sabemos a dónde acudir. Y es gratuita. Y es gratuita, que eso es muy importante. Selene. Es ¿Sabes correcto. qué, Leti? Hay muchos comentarios también que refieren que pues justo cuando les niegan el permiso es porque ya lo necesitan. Entonces, entre que pierden tiempo y deciden si se quedan sin trabajo, así lo están mencionando, si se quedan sin trabajo para ayudar en casa, deciden quedarse en el trabajo. Porque mencionan, tengo que llevar alimentos, sustento, se siguen pagando servicios. Entonces, aquí, ¿qué se les podría aconsejar? Que lo tramiten desde antes, que lo vayan previendo, ¿qué se puede hacer? Porque quedarse sin trabajo, pues justo cuando vas a recibir a tu hijo es algo muy fuerte, ¿no? Claro. Bien, desde un punto, por favor. No, Como abogado, desde un punto de vista legal, sí, lo ideal sería avisar, la ley no te señala una obligación de avisar, pero lo ideal en un principio de orden sería avisarle al patrón 1 mes, 2 meses antes, oye, pronto voy a ser papá, va a llegar este suceso, entonces quiero mi permiso de paternidad. Si ves que el patrón trastabilla así, que no, te vas a la Profedet y entonces amablemente lo van a invitar a que te lo dé. Tocaste un punto muy importante, por desgracia, en un comentario que hiciste, hablaste de honorarios y sindicalizados y que 7 años a contratos de 1 mes. Eso es una rebatinga en el mercado laboral mexicano. Si llevas 7 años con contratos de a 1 mes, ya eres trabajador permanente. Claro. O sea, es una burla que un patrón pretenda que te puede justificar contratos por 7 años mensuales. Es un ridículo, vamos, ¿no? Entonces ahí habría que ver el caso específico, porque también, pues como padre de familia, más allá de si eres el proveedor primario o no, el hecho de quedarte sin empleo, aunque tu esposa o tu pareja trabaje, te pone en estrés. Por supuesto. Entonces es un tema también que hay que contextualizar. Y ahí sí me queda claro, la Procuraduría va a actuar rápido, es lo que yo he visto, y sí los va a sentar a negociar de inmediato. El tema es la consecuencia posterior. Ese seguimiento es un poquito donde estamos como un poquito flojos, ¿no? Pero está clarísimo, legalmente tendríamos que ir en ese derrotero, sugeriblemente, ¿no? Y yo ahí agregaría que hay un derecho que es la estabilidad en el empleo. O sea, ningún patrón te puede quitar así nada más porque sí de tu cargo. Hay causales justificadas de despido, pero en general, si no se cumple una de esas causales, no te pueden despedir. Así que no tengan miedo de esa parte. Entiendo que eso es como el principal temor de cualquier persona trabajadora al momento de exigir un derecho, ¿no? Me van a correr. Pero no va por ahí. Hay acciones jurídicas contundentes que sí podemos hacer desde Profedet o desde de quien decidan, pero es muy importante que sí sepan que no les pueden correr por pedir un derecho de paternidad, una licencia de paternidad, un permiso. Claro. Y además, insisto, esta licencia, este permiso no está a discusión, se tiene que pedir, son 5 días y sobre la temporalidad, pues habrá que
que verlo con la empresa, si ya sabemos desde 5, 4, no sé, tantos meses antes que viene un bebé, pues se puede ir platicando, ¿no? El diálogo es muy importante en materia laboral. Así es. Azu, ¿tenemos más comentarios? Tenemos más comentarios. Fíjate que yo leí uno que me llamó también mucho la atención, de Glory Marzán, que dice, sí hay comentarios hirientes. Alguna vez un patrón escuché que le dijo al subordinado, ¿que tú eres el que vas a parir? Eso le dijo y sí se me hizo muy hiriente y más que era una persona preparada. Y es que regresamos a lo mismo, es parte de un proceso de cambio cultural, que no va a ser de la noche a la mañana, no, la legislación sola no la va a cambiar y tampoco incluso la voluntad de la C-suite o de, digamos, de el empresariado. Tiene que ser todas las personas involucradas en las plantillas laborales de justamente ir haciendo estos cambios de cultura. ¿Cómo se puede ir haciendo eso? A través de capacitaciones, de sensibilizaciones, de campañas, como yo recuerdo que este año Linmujeres sacó una campaña justamente en marzo o en noviembre, pero en donde le estaba hablando a los hombres para cambiar justamente este discurso y fomentar desde ahí la equidad y la igualdad. Claro. Entonces, justamente tiene que ser un trabajo de todas las personas. Exactamente, un trabajo en conjunto. Claro, y personas, instituciones, todos los que estamos involucrados, desde el patrón de dar realmente este permiso, de los trabajadores de conocerla y pedirla, de las instituciones garantizar que si no se da, pues se otorgue este permiso. Efectivamente. Y de equidad también, políticas públicas, lo que platicábamos, ¿no? Es un tema cultural de largo alcance y también que el gobierno cumpla su parte. Yo ahí desconozco cómo están los permisos de paternidad a nivel gubernamental, pero por supuesto a nivel privado irlos equilibrando. O sea, para que no haya una diferencia, soy trabajador de la iniciativa privada o de gobierno, que fuera pues más pues uniforme, ¿no? Están muy dispares. Están muy dispares. Quintana Roo y Nuevo León son los que más dan 60 días. Sí. Y Ciudad de México me parece da 15 días, pero a los trabajadores del Estado, pues decimos que se rigen. Pero fíjate, de 15 a 60 y privado 5, o sea... Sí, no, es una disparidad. Sí, está muy disparejo. Exacto, o sea, lo ideal sería uniformidad para tener pues ese impacto social, ¿no? Efectivamente. Pues yo les quiero agradecer. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Se nos acaba el tiempo. Selene Cruz, nos gustaría mucho que nos dieras tu conclusión. ¿Con qué nos quedaríamos de este programa? ¿Qué mensaje nos mandas? Les diría que conozcamos los derechos, no tengamos miedo a pedirlos y que la licencia de paternidad tiene que ser ya un lenguaje común de todas las personas para asumir las responsabilidades compartidas de una familia. Muchísimas gracias. Gracias, Selene. Mauricio, ¿con qué nos quedamos el día de hoy? Me quedo con reconocer que todavía hay muchísimos retos pendientes en cuanto a reconocer pues ya no un permiso de paternidad, sino una licencia de paternidad. Y hago un llamado colectivo para que todos los poderes, tanto públicos y también el sector privado y el sector social, pues sigamos transitando hacia esta cuestión que pues al final del día es igualdad y equidad de género. Efectivamente. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. ¿Con qué nos quedamos el día de hoy, Manuel? Pues mira, yo con el recordatorio de que mi paternidad ha sido maravillosa, el ser padre ha sido increíble, y bien lo decían, padre es el que cría, no el que procrea, dijera el Mandalorian, ¿verdad? Aquí para los chavos que acaban de entrar, ¿no? Es esta cultura precisamente de crear a los niños. Nos falta mucho por hacer todavía en la parte legal, pero pues creo que hemos dado los pasos y ojalá podamos consolidarlos con esfuerzos como estos y sensibilizar. Y además que es el objetivo también de este programa de Diálogos en Confianza, sensibilizar a todas las personas que nos están viendo, a mujeres, a hombres, a jóvenes, a todos, absolutamente a todos, para entender que este trabajo de criar a los hijos, de verlos crecer, de darles educación y de darles todos esos derechos que ellos tienen, es un trabajo en conjunto, papá y mamá principalmente, ¿no? Muchísimas gracias. Oigan, ¿ya bajaron la aplicación 11 más? Ojalá la bajen. Aquí nos están acompañando. ¿De dónde nos acompañan? Ay, muy bien. Bueno, pues aquí hay muchos jóvenes que nos están acompañando. Gracias por estar aquí. Y bajen la aplicación 11 más, 11 y el signo de más. ¿Ya la tienen? Bueno, pues más de 200 contenidos del 11, por supuesto, este programa, series, películas, todo lo que usted ve a través de la pantalla del 11 la puede tener
en esta aplicación que es totalmente gratuita. Vaya a la tienda de aplicaciones que tienen todos los celulares y ahí la puede bajar y disfrutar de todo el contenido de El 11, porque El 11 va contigo. Así a es, todas Leti, y partes. justo para toda la audiencia que está preguntando de dónde puede contactar a los panelistas, ahí en las redes sociales, en la aplicación 11 Más puede ver el programa también. Van a quedar todos los datos de contacto, los teléfonos, los que están preguntando por dónde llegan a la Profedet, cómo se comunican, ahí va a queda el programa completo, porque están llegando preguntas que se tocaron durante el programa, lo puede ver desde el principio, salir de la duda, tener los números de contacto, acudir y activar este derecho del permiso de la paternidad, Leti. Efectivamente, pues muchísimas gracias, gracias a todos por acompañarnos, gracias también a estos jóvenes que están aquí en el estudio y lo invitamos a que continúe con nosotros en la señal de El 11. Que tenga un excelente martes. Hasta la próxima.